Ahora sí ustedes me escuchan, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Deberían escucharme. Vamos a ver. Hoy día no estoy mirando el chat acá, entonces no tengo cómo poder. Ahora deberían escucharme ustedes, ¿eh? Sería bueno si nos cuentan ahí, nos dan un feedback de si se está escuchando, ¿no? Ahora me dicen que sí. Ya bueno, no sé, parece que no se escuchó entonces nada de lo que hicimos de orar por las ofrendas, ¿no? Lo que yo les quise decir fue que orábamos al Señor por nuestras ofrendas, lo hacemos con alegría, con libertad, así que ya oré. Usted ahora preséntese ahí delante del Señor y lo puede hacer. Pero ya eso fue lo que dije, para que no se asuste. Quiero contarles que hemos tenido algunos problemas técnicos. Vamos a tratar de resolverlos lo antes posible. Pero si se corta la transmisión, si hay algún problema, algún defecto, usted ahí tenga paciencia. Ore al Señor, no se desespere. Y bueno, vamos a ir mejor a la palabra del Señor. Antes de que todo, un saludo a los amigos que nos puedan estar escuchando acá por primera vez. Les enviamos un abrazo en el Señor. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo, por eso tenemos algunos problemitas técnicos, pero son cosas que gracias a Dios se pueden solucionar. Así que bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Creo que ya está todo bien. Si tienen alguna petición, alguien aproveche después de escribirla ahí en los chats y vamos a estar orando al final también de esta reunión por las peticiones al Señor. Creo que estamos bien, ¿no, Luis? ¿Está todo bien? ¿Puedo partir? Tú me dices cuándo. Estamos bien. Bueno, agradecemos también a Luis Montt, que está ahí en los controles, hoy día de turno acá en el grupo multimedia. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Esto es un tema muy interesante, es un tema que hemos abordado durante 2 años, más o menos estuvimos hablando acerca de este tema y la verdad que es un tema apasionante, es un tema que la iglesia no debe desconocer, es un tema que debemos estudiar, es un tema que hoy día está más latente que nunca. Y me refiero justamente al regreso de nuestro Señor. Por eso el tema de hoy es: su regreso es inminente. Esto significa que en cualquier momento el Señor puede venir. Hemos venido predicando esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Este último periodo el Señor nos ha guiado a que reforcemos esta enseñanza y vemos hoy día que el escenario mundial se está alineando directamente a todo lo que la Biblia dice que va a suceder en relación a los últimos tiempos. Así que es muy importante que nosotros como cristianos no desconozcamos, no ignoremos estas verdades bíblicas en relación al tiempo que vivimos y también podamos estar apercibidos, que podamos estar preparados para recibir al Señor. Yo le voy a pedir que usted me acompañe a Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Apocalipsis versículo 20 versículo 11. Ahí está. Apocalipsis está en el último pasaje, ¿verdad? Es el último libro de estos 66 libros que conforman toda la Biblia, ¿ok? Es el último pasaje. Apocalipsis es un libro escrito entre los años 90 y 100 después de Cristo. Fue escrito por Juan. Y vemos nosotros que este género apocalíptico es una revelación. De hecho, Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis en el griego, en el idioma original, significa descorrer el velo. Es como cuando usted va al cine, o cuando usted va, no, al cine no, cuando usted va a una obra de teatro y está el telón, ¿verdad? Y usted no sabe lo que hay detrás de ese telón, porque hay una escenografía que está relacionada a esa escena, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis significa descorrer o correr el velo, correr eso que no nos deja ver. El Apocalipsis es un género bíblico en donde a los cristianos se nos revela, ¿verdad? Se nos revela las cosas que han de venir. Y en este caso es una revelación que recibe Juan. Así que vamos a leer este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y usted debe saber que esto es una visión, ¿verdad? Es una experiencia sobrenatural que tiene el apóstol Juan cuando ve Dios le muestra a él todas las cosas que han de suceder. Para muchas personas, el género apocalíptico puede llegar a ser incluso algo así como algo terrorífico. Para muchos el género apocalíptico puede ser incluso como algo de miedo, pero nosotros que confiamos en el Señor, nosotros que sabemos las cosas que estamos viviendo, nosotros sabemos que esto
esto no es para temer, sino que es para agradecer al Señor, porque vemos hoy día nosotros como generación cómo esto se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Vamos a leer entonces ahora sí Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Y dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, esto no es digamos que no es un relato muy alentador quizás de leer, ¿verdad? A lo mejor muchos se preguntan, yo no quisiera estar en ese lugar, ¿verdad? Pero este pasaje es un relato bíblico que nos muestra un hecho futuro, algo que aún no sucede, ¿verdad? Y se refiere justamente al juicio final, ¿verdad? El juicio de Dios, el juicio final de Dios. Y esto va a ser sobre el ser humano, pero no sobre todos los seres humanos. La iglesia, los cristianos, los que hemos creído en el Señor, no vamos a estar ahí delante de ese gran juicio final. Ese juicio final es solamente para todas las generaciones, para los seres humanos que durante toda la historia de la humanidad rechazaron el mensaje de Dios, aquellos que hicieron su propia voluntad, incluso aquellos que decían creer en Dios a su manera, van a estar ese día delante de Dios, porque creer en Dios no lo podemos hacer a su manera, ¿verdad? A nuestra manera, sino que Dios ha dejado la palabra del Señor para que le sirvamos, para que le adoramos, para que le sirvamos y vivamos una vida conforme a su voluntad. Entonces, este relato que veíamos acá que es como el final de una gran escena, es un final terrible, ¿verdad? Pero lamentablemente no es un final, sino que es el inicio de todo una eternidad, ¿verdad?, de castigo para todo aquel que rechazó a Dios. Algunos por ahí van a decir, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios me obliga a tener que adorarlo? Bueno, Él es Dios, tienes que partir por esa base, ¿verdad? Un día el hombre que rechazó a Dios estará frente a su trono para ser condenado. Dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A lo mejor hoy día hay mucha gente que dice no existe Dios, pero fíjate que una de las estos pensamientos, estas creencias de que Dios no existe, se acaban justamente en la tumba, ¿verdad? Todas las personas que mueren diciendo que Dios no existe, se convierten, ¿verdad?, a ser creyentes una vez que mueren, pero ya no para salvación, sino que ellos saben ahora, luego de morir, de experimentar esta muerte, que lo que se le predicó, lo que se dijo durante toda la vida, era cierto. Un día el hombre que rechazó a Dios estará frente a su trono para ser condenado, como le leíamos acá en Apocalipsis capítulo 20. Es muy interesante que tú puedas prestar atención. Es muy importante porque a lo mejor tú no crees en Dios. A lo mejor tú eres de los que está viviendo su vida ahí como tú crees, a lo mejor te consideras una muy buena persona, y está bien eso, pero tenemos que ver lo que Dios dice y quiere en relación a nosotros. Él es nuestro creador. No podemos decir que esto fue creado de la nada. No podemos decir que detrás de toda la creación, de todo el universo, de todo lo que vemos creado, haya sido esto producto de una explosión. Es imposible poder afirmar aquello. Simplemente son teorías. Sin embargo, nosotros vemos a través de la Biblia cómo Dios respalda su palabra y cómo todas las cosas que están escritas en la Biblia se han cumplido. Yo les quiero decir que soy un ácido crítico, ¿verdad?, de las tendencias religiosas, incluso del cristianismo. Esto significa que no creo cualquier cosa que se me diga, sino tiene un sustento en la palabra del Señor. Y creo en la palabra del Señor porque ya he confirmado a través del estudio bíblico, de la arqueología, de la historia, de todas las ciencias que usted incluso pueda aplicar, que la palabra de Dios
es verdadera, que la palabra de Dios es inerrante, que no hay error en nuestra palabra, ¿verdad? Que no hay contradicciones, ¿verdad? Es todo en armonía, ¿verdad? Entonces, ya he comprendido eso, ¿verdad? Y hoy día lo que yo quiero hacer es la voluntad del Señor y quiero compartir con ustedes estos principios bíblicos. Ahora, hablábamos acerca de este episodio en donde todo ser humano que rechazó a Dios estará un día delante del trono de Dios. La pregunta es, ¿cuándo sucederá esto? Algunos dicen que esto ya sucedió, pero sin duda podemos solo mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que esto aún no ha sucedido. Esta es una pregunta que vamos a tratar de responder en el desarrollo de esta enseñanza. Durante mucho tiempo, de distintas formas, nosotros como habitantes de la tierra, como cristianos o como no cristianos, hemos escuchado la famosa y manoseada frase, Cristo viene. ¿Usted ha escuchado eso? No, Cristo viene. De repente pasaban ahí los evangélicos, los hermanos en las calles gritando, Cristo viene. Alguien por ahí te saludaba y alguien más de alguien te dijo alguna vez, Cristo viene. Y hoy día a través de las redes sociales es muy común que al surgir una noticia, por ejemplo, de alguna catástrofe natural, no sé, cayó un terremoto, cayó algo del cielo a la tierra, no sé, y es muy común que al surgir este tipo de noticias o algo relacionado a los valores sociales, por ejemplo, como lo del aborto en Argentina hace algunos días atrás, hay gente que por las redes sociales escribe, estas son las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? O escriben Cristo viene, ¿verdad? Y eso se presta para muchas bromas, se presta para que la gente se burle. Incluso cuando alguien no escribe algo así, yo lo he visto ahora este último tiempo, dicen, oye, ¿qué pasa que no están los fanáticos religiosos diciendo que Cristo viene por el terremoto que sucedió, por el hecho de la naturaleza, ¿verdad? De la sociedad negativo que ha sucedido? Entonces, ¿de dónde surgen estas ideas, estas cosas que se escriben, lo que la gente, los cristianos andan diciendo por ahí? ¿De dónde surgen estas ideas de acabo de mundo? Hoy día es muy común ver en toda la sociedad, incluso la no cristiana, esta idea, este pensamiento, esta sensación de que el mundo se va a acabar, de que viene un juicio final y para los cristianos que viene el Señor, ¿verdad?, a buscarnos. ¿De dónde surgen todas estas ideas? Bueno, a pesar de las burlas y de lo saturado del tema para muchas personas, nosotros no podemos negar que algo sí sucede en el ambiente de esta sociedad. Pareciera que ya no es lo mismo, ¿verdad? Los que vivíamos en los años 90, los años 80, ¿verdad? A principios de este año 2000, no es lo mismo esta sociedad, no es lo mismo lo que está sucediendo a nivel natural, me refiero al planeta, ¿verdad? No podemos negar que algo está sucediendo, ¿verdad?, en este ambiente. La naturaleza se está manifestando como nunca. Tenemos cambios climáticos, terremotos en todos lugares. Vemos tsunamis, ¿verdad? Yo me recuerdo que siempre se hablaba, por ejemplo, del terremoto y el tsunami de 1960, creo que no, en Chile, uno de los más grandes. Y eso era, ¿verdad? Pero hoy día vemos terremotos y tsunamis en distintos lugares, ¿verdad? Vemos extinciones ahí enfrente a nuestros ojos de especies nativas, ¿verdad? Vemos cómo la sequía está azotando incluso a nuestro país, ¿verdad? Vemos cómo toda esta crisis de la sociedad, esta manifestación de la naturaleza, hoy día se está acentuando a nuestros ojos. La crisis social, la falta de liderazgo y por ende también los gobiernos fracasados nos han transformado en una sociedad hoy día anarquista, una sociedad que no tiene ley. Somos una sociedad confundida que quiere todo, ¿verdad? Pero también a su vez no quiere nada, ¿verdad? Entonces no hay cómo darle el gusto también a esta sociedad. Pareciera que esto ya no tiene vuelta atrás. La gente más conservadora, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres dicen esto. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones? Esto no tiene sentido. ¿Cómo está hoy día la sociedad? ¿Qué pasaría con las nuevas generaciones a enfrentar situaciones difíciles como hemos tenido que enfrentar muchos, ¿verdad? Entonces es muy preocupante. Vemos, algunos ven con un mal pronóstico, ¿verdad?, el futuro. Esto ya no tiene vuelta atrás. Este planeta tiene los días contados, dice la sociedad. También tenemos nosotros los problemas bélicos, que si bien hoy día, producto de la pandemia, producto de las crisis sociales, no se están viendo,
pero nosotros debemos recordar que hoy día existen grandes problemas bélicos, ¿verdad? Me refiero a guerras entre las grandes potencias mundiales, en donde existe una alta tensión, por ejemplo, en el Medio Oriente, que podría desatar en cualquier momento lo que para algunos sería la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque la tensión es demasiado, ¿verdad? Los cambios políticos, el querer tener más poder, todo eso ha llevado a una tensión, ¿verdad? En donde necesitamos tener paz, necesitamos estar tranquilos. Sin embargo, eso es lo que hoy día no se puede ofrecer. Pareciera que la familia es el único grupo dentro de la sociedad que aún es considerado como algo seguro. Sin embargo, vemos cómo día a día las familias son destruidas, y hoy día el hombre solo es la triste opción que ya muchos barajan. La familia está completamente destruida, los padres no quieren nada con los hijos con los padres, el matrimonio destruido, los hijos contra entre ellos como hermanos, ¿verdad? Es terrible lo que estamos viviendo. No sé si esto que le estoy contando para ustedes es solamente una lectura más, es solamente como algo lejano, o usted lo está viendo ya a su alrededor. Entonces, aquí surgen otras preguntas. ¿Por qué asociamos todo lo negativo a la Biblia? ¿Realmente la Biblia habla de todo lo que estamos viviendo? ¿Será que la Biblia lo dice? ¿Existe alguna esperanza a nuestro alcance para poder en cierta manera ser librados de todo lo que viene? Por ahí los multimillonarios, ¿verdad?, han invertido grandes sumas de dinero en tratar de solicitando que le construyan estos búnker, ¿verdad? Los vemos incluso en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? En donde se ve que las grandes familias, ¿verdad?, de este planeta tienen, y eso es una realidad, tienen construidos estos búnkers para poder esconderse, porque es sabido que algo, no se sabe con exactitud qué, pero algo grande y terrible viene sobre la tierra. Ahora, ¿existe alguna esperanza a nuestro alcance? Porque estoy seguro que usted ni yo tenemos dinero suficiente para poder construirnos un búnker, ¿verdad? Con suerte estamos construyendo, con la ayuda de Dios, mejor dicho, estamos construyendo nuestras casas. Imagínense pensar en construir un búnker, sería algo completamente impensable. Esta y otras preguntas vamos a intentar responder en esta enseñanza. Vamos a partir explicando, ¿verdad?, varios contextos bíblicos en relación a los últimos tiempos. Vamos a partir también de la base que existe Dios, ¿verdad? Hoy día no quiero si usted no cree en Dios, no puedo entrar en ese detalle, pero vamos a partir de la base que existe Dios, vamos a partir de la base que la Biblia es un libro escrito por los hombres, pero inspirado por Dios, que la Biblia es un libro que ha revelado y ha trazado toda la cronología de la humanidad, y eso lo podemos ver a través de la historia. Hay muchas profecías que la Biblia declara, muchas profecías, más del 40% de la Biblia es profecía, y vemos cómo todo se ha cumplido al pie de la letra. Y vemos también cómo los sucesos que la Biblia dice que van a suceder, vemos hoy día cómo el escenario mundial se comienza a acomodar a lo que la Biblia dice. Por lo tanto, también esto nos permite a nosotros como estudiantes de la palabra del Señor poder confirmar que la Biblia sí es palabra de Dios, porque ninguna persona en este planeta tendría la capacidad para escribir un libro de 66 libros distintos, compilarlos en uno solo y a la vez revelar todo el futuro. Sería imposible, ¿verdad? Solamente eso es posible por Dios. Si usted es de los que dice que la Biblia fue escrita por hombres, yo le digo que sí, está lo correcto. La Biblia fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios, como Juan, que escribía el Apocalipsis en el texto que leíamos recién. Y él veía una revelación de este episodio final. Hace más de 2021 años atrás, o 2000 años atrás, Juan estaba escribiendo estos pasajes. ¿Ok? Bien. Es increíble también pensar que un libro viejo, como la Biblia, sea capaz de hablarnos hoy día directamente a nuestro corazón, ¿verdad? La Biblia es viva y es eficaz. No importa en el tiempo que haya sido escrita, la palabra del Señor tiene esa capacidad de poder hablarnos hoy día hasta lo más profundo del corazón. El tema central de la Biblia, como lo hemos estudiado en muchas oportunidades, es
la historia de la redención del hombre. Ese es el tema central de toda la Biblia. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo pone en el huerto del Edén, el hombre desobedece al mandato de Dios, se recuerda esto de comió el fruto prohibido, y por esta razón queda destituido de la gloria de Dios. A pesar de ello, a pesar de que es sacado de ese lugar, de ese huerto, Dios tiene un plan para redimir al hombre, le da oportunidad y finalmente, ¿se acuerda usted del diluvio, verdad? Bueno, hubieron varias oportunidades en que Dios le dio la oportunidad al hombre. Finalmente, el plan de Dios es enviar a Jesús para ser nosotros hoy día redimidos por la sangre de Cristo. Es Jesús ahora el que muere en lugar de nosotros. El castigo era para nosotros, ¿verdad? Y Jesús toma nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Viene en rescate de nosotros y muere en ese lugar terrible, ¿verdad? En nuestro lugar muere Jesús. Solamente Él podía hacerlo. Y hoy día, por medio de la fe, tenemos la posibilidad de ser reconciliados con Dios por medio de la fe en Jesús, por medio de la fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios, por la fe en creer que esta palabra que leemos hoy día es palabra de Dios, y también eso me lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo servir a Dios haciéndolo a mi manera, ¿verdad? Puede ser una muy buena persona, puede ser una persona caritativa, buen vecino, buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hijo, puede ser todo aquello y bien, te felicito por aquello, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, si Él no es lo más importante en tu vida, vas a estar un día delante del trono de Dios para ser enjuiciado eternamente. Solamente tenemos esperanza cuando creemos en Jesús y obedecemos su palabra. Dice por ahí el Evangelio: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si usted ama al Señor, entonces guarde su palabra, guarde lo que la Biblia dice. Si usted ama al Señor, entonces haga la voluntad de Dios. No siga viviendo el Evangelio a su manera. ¿Por qué la gente cristiana dice que Cristo viene? O dicen por ahí que el fin se acerca. Bueno, nosotros al estudiar la Biblia nos damos cuenta que por las señales que la Biblia menciona, podemos decir que hoy día, este año 2021 que estamos iniciando, correspondería, lo podemos situar en una línea cronológica y podríamos decir que este año, ¿verdad?, corresponde a los últimos tiempos. Ya estamos viviendo el último tiempo, ya no hay nada más que hacer. Todo lo dicho por la Biblia en relación a este periodo ya está cumplido, ¿ok? Entonces, para poder comprender un poco más lo que es la escatología, vamos a hablar hoy día un poquito de escatología. Escatología es el estudio de los tiempos finales de las profecías bíblicas. Para poder entender un poquito más acerca de esto, de lo que estamos prontos a vivir, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, ¿verdad? O que Jesús viene a buscarnos ahí en las nubes, por ahí usted lo ha escuchado. Vamos a utilizar una imagen, un panorama bíblico que yo estuve trabajando en él para que lo pudiéramos entender, porque a veces es mucho más fácil entenderlo de esa manera, ¿verdad? Así que vamos a ver si, lo podemos poner acá. Ahí está. Vamos a utilizar este panorama escatológico, ¿verdad? Esta imagen para poder entenderlo. Yo se los voy a explicar a grandes rasgos. Hoy día no podemos nosotros interiorizarnos mucho en cada uno de estos puntos porque nos llevó aproximadamente 2 años de estudio desarrollar todo lo que usted está viendo ahora en este cuadrito. Así que no vamos a entrar mucho en todos los pasajes bíblicos para poder explicar todo esto, sino que yo quiero que usted pueda entender el contexto, ubicarse ahí en la historia, la cronología. Y si usted es una persona que a lo mejor recién está estudiando, está conociendo del Señor, pueda también usted saber lo que viene, ¿verdad? Y pueda tomar cartas en el asunto sobre su vida, sobre su familia, porque Cristo viene muy pronto y su regreso es inminente. Vamos entonces a poner este panorama escatológico a pantalla completa y ustedes me van a estar escuchando ahí mientras yo hablo. ¿Les parece? Bien, ahí vamos. Voy a tratar de mostrar esto acá. A ver. Denme un segundito. Ahí estamos. ¿Se ve acá o no? No sé si se ve el puntero. Quiero ver, a ver. Un segundito, no se me distraiga ahí. Mientras tanto, aproveche de mirar
el, el texto. Sí, espera, vamos a poner acá. A ver, parece que no nos está viendo, ¿sí? A ver, vamos a ver una vez más. Vamos a ir al... No se ve. ¿No se ve? A ver. Sí, yo acá lo estoy por YouTube, lo estoy viendo. Lo que pasa es que no lo puedo ver en el... No puedo ver el puntero. A ver. Vamos a... Tenga paciencia un ratito ahí para poder solucionar este pequeño problema técnico. A ver. Ahí está. Vamos a sacarlo, ¿eh? Ya, usted me tiene que... Deme un segundito para yo poder compartir esta pantalla completa y que la podamos ver. El Paint, aquí está. Vamos a compartirlo. Creo que ahí está. A ver. Estas tecnologías. Bueno, ahí creo que está, ¿no? Ahí creo que ya se ve un poquito. Ustedes me cuentan en sus casas si se ve bien, si no. Automático. Bueno, aquí entonces ustedes pueden ver este panorama escatológico. Lo que yo quería era que se viera mi puntero, pero parece que no. Eso es lo que no logro ver. Ustedes me pueden decir ahí si se ve el puntero. Eso sería para mí importante. No se ve. ¿No se ve el puntero? A ver. No. Capturar puntero. Automático. Capturar cursor. Vamos a cerrar. A ver. No se ve nada, parece. No se ve el puntero. Ahí sí. Ahora sí, ahora ya lo estoy viendo. Y ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, hermanos. Ahora sí. Qué bueno que apareció. Me interesaba que lo pudiéramos ver así para que lo pudiéramos entender. Bien, entonces esto es una línea, es un panorama escatológico. Y aquí tenemos una línea. Ustedes pueden ver ahí mi cursor. Y aquí vemos nosotros una línea escatológica, una línea del tiempo, ¿verdad? En donde nosotros estamos situados, aquí es donde está este símbolo de GPS, por decirlo así. Aquí estamos nosotros, año 2021, ¿verdad? Y estamos viviendo nosotros un periodo que se conoce como la gracia, pero ya los voy a explicar. Vamos a retroceder hasta el año 33. En el año 33 se divide para la humanidad la historia entre antes de Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo. Para nosotros, con el sacrificio de Jesús en la cruz, se cumplen todas las profecías que anunciaban al Mesías, ¿verdad? Y vemos que se divide también la historia bíblica en un periodo de la gracia, que lo vamos a explicar,
la gracia, y antes de Jesús está la ley. La ley era la que fue entregada a los judíos en relación, por ejemplo, a los sacrificios de animales, todo lo que era la ley ceremonial, eso que leemos en el Antiguo Testamento, que lo vemos incluso en las películas de Semana Santa, en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Todo lo que era la ley para los judíos está dentro de este periodo antes de Cristo. Cuando viene Jesús a la tierra, cuando Jesús muere en la cruz, pone fin entonces a toda la ley ceremonial. Sin embargo, la ley moral, que era no robar, matar, el adulterio, la idolatría, todo eso permanece hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento, nosotros se inicia el periodo de la gracia, que hasta el día de hoy estamos en este periodo conocido como la gracia. Este es el periodo en donde toda la humanidad, todas las personas pueden venir a Cristo, ¿verdad? Ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Si nosotros creemos en Jesús y obedecemos su palabra, nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? Ya lo vamos a explicar. Antiguamente, la salvación solamente era para el pueblo de Israel, era el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo redimido. La iglesia es el pueblo redimido por Jesús. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. Entonces, antes de la cruz, antes de Jesús, no había esperanza, solamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían la palabra de Dios, sabemos que rechazaron el mensaje de Cristo y finalmente dice la Biblia que el Señor vino con un propósito, a lo suyo vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Entonces, a partir de ese momento, en la cruz, dado el rechazo del pueblo judío, Dios da la oportunidad, en el plan perfecto de Dios, de que toda persona, sin hacer acepción de persona, todos podamos hoy día ser salvos de lo que viene para este mundo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cruz en el año 0, en el año 33. Antes de la cruz, el trato de Dios, lo que vemos en la Biblia, todo el trato y el relato bíblico tiene que ver directamente con el trato de Israel en la antigüedad. Todo está relacionado con Israel como nación. A partir de la muerte de Cristo, Israel queda algo así como detenido, ¿verdad? En el trato, ¿verdad? Ellos siguen teniendo la oportunidad de que si reconocen que Jesús es el Mesías, pueden ser salvos, pero tenemos ahora un periodo, ¿verdad?, que se inicia para la iglesia hasta el día de hoy. Es un trato de Dios con la iglesia y es el periodo que se conoce como la gracia. ¿Ok? Entonces también acá con la cruz no solamente se divide el periodo de la gracia y la ley, sino que también bíblicamente vemos acá el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos creemos que la Biblia, que la Biblia es inspirada por Dios y todos los pasajes bíblicos tienen ¿aló? Ahora sí, que todos los pasajes bíblicos, la Biblia no se contradice, ¿verdad? No es que anule un libro a otro. Estoy mirando acá en mi pantalla que parece que ustedes están viendo corrido el cursor. Bueno, ahora ya vi cómo tengo que hacerlo. Bien, entonces nosotros nos encontramos acá en este periodo, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se divide la ley antes de la cruz y luego en el periodo de la gracia. Decíamos nosotros que estamos acá en este año 2021, aquí ubicados exactamente en este punto, ¿verdad? Y vemos nosotros acá que hay algunos puntos a futuro, o sea, pareciera que faltan muchos sucesos que vivir, ¿verdad? Parece que faltaran muchas cosas que vivir en esta vida, pero vamos a explicarlo de qué se trata. Antes tenemos que decir lo siguiente: en los tiempos de la ley, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un judío moría, no iba al cielo, acá tenemos el cielo, el tercer cielo, sino que la persona que moría iba a lo que se conocía como el seno de Abraham, que la Biblia nos relata en el Evangelio que era un lugar en el centro de la tierra, el seno de Abraham, y junto con ello también estaba el Seol o el infierno, ¿verdad? Un lugar de tormento. Habían dos lugares divididos por una cima, que era algo así como una profundidad, ¿verdad?, en la tierra, en donde se dividía un lugar de paz, que era el seno de Abraham, donde iban todos aquellos que murieron bajo la ley, en este caso los judíos, por ejemplo Abraham, Moisés, todos ellos estaban ahí, y los que no, se iban directamente al infierno. Vamos a ver acá que
el seno de Abraham es un lugar que hoy día está vacío. Es un lugar que ya no hay gente no hay almas en ese lugar, porque el día que Cristo muere en la cruz, ¿se recuerdan ustedes que estuvo con el ladrón en la cruz? ¿Se recuerda eso, no? Y el ladrón le reconoce a Jesús como el Mesías y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso fue una frase muy impactante, muy conmovedora, y también muy de mucha decisión para este hombre, ladrón, ¿verdad?, destinado a morir en la cruz. Pues en ese momento él estaba reconociendo a Jesús como el Señor. Si se fijan ustedes, el ladrón en ningún caso se tuvo que bautizar, ni tuvo que hacer rituales, ni nada, sino que simplemente el Señor le dijo en ese momento: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. El seno de Abraham es conocido como uno de los paraísos. El primer paraíso, entonces, era el jardín del Edén. Eso es conocido como un paraíso. Este segundo paraíso ahora es el seno de Abraham, un lugar de espera, ¿verdad? Que todos los que murieron bajo la ley esperaban que el Mesías, ¿verdad?, viniera a la tierra, ¿verdad?, y cumpliera todo lo dicho por los profetas. Por lo tanto, al cumplir el Mesías, Jesús, todos los escritos del Antiguo Testamento, todo lo que estaba en la ley, en ese momento Jesús, al morir en la cruz, baja a las profundidades de la tierra, va al seno de Abraham, se presenta a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y les dice que Él es el Mesías, se revela a ellos como el Mesías. Y la gente que estaba ahí creyó en su mensaje, ¿verdad? Seguramente Job dijo: yo sabía que mi Redentor vivía, aquí está, ¿verdad? Y finalmente todas estas personas que murieron bajo la ley salen de este lugar de espera, no es un lugar de tormento, salen de este lugar y salen de este lugar, aquí vemos por esta flechita, y se van ahora al cielo, al tercer cielo, ¿ok? El tercer cielo sería como cuando usted dice se fue al cielo, ¿ok? Para que lo podamos entender. Ahora, el infierno es un lugar que hasta el día de hoy existe, ¿verdad? El infierno no es un lugar creado por Dios para el ser humano. La Biblia lo dice, que el infierno, es un lugar creado para Satanás. Es un lugar creado para los demonios que se rebelaron mucho antes de la creación del hombre. ¿Se recuerda usted la historia? Ahí lo puede leer en Ezequiel, en el capítulo 20, por ahí más o menos se habla, ¿verdad?, a través de una revelación, cómo fue ese momento en que Satanás, que era un ángel de luz, se rebela contra Dios. Entonces, el infierno fue un lugar creado para Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. Sin embargo, hoy día todo aquel que niega a Jesús, ¿verdad?, que niega la palabra de Dios, se hace automáticamente un seguidor de Satanás. Fíjense que no existe el término medio, no existe, usted no puede ser de Dios y de Satanás. Eso no existe en la Biblia. Usted o es de Dios o es de Satanás, pero no puede ser de un poquito de cada uno, ¿verdad? Porque muchos por ahí piensan que es posible esto, pero la verdad que no. La verdad que no. Entonces, es importante, hermanos, que lo podamos entender de esta manera. Entonces, como les decía, tenemos nosotros acá el infierno, el seno de Abraham, un lugar que hoy día ya no hay nadie en ese lugar. El judío que muere con Jesús, que muere creyendo y reconociendo a Jesús como el Mesías, se va con él. ¿Ok? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde está mi cursor? No lo veo. Ahí estoy. Entonces, vemos acá que tenemos cielo, seno de Abraham. Ya decía que hasta el día de la muerte de Jesús ese lugar quedó vacío. Por ahí el catolicismo empezó a tomar algunas enseñanzas, ¿verdad? Y sacaron esto del purgatorio y todas estas enseñanzas, pero la verdad que no tienen ningún sustento bíblico. Todo eso es una mentira. Sabemos que el propósito era justamente... Sabemos nosotros que justamente el propósito era manipular a las personas antes del siglo XVI, antes de la Reforma Protestante. La gente vivía asustada, ¿verdad?, engañada,
porque la intención era conseguir sacarles dinero, ¿verdad? Ahí viene todo el pago de las indulgencias y todo lo que nos cuenta la historia de aquellos tiempos, ¿ok? Pero esa historia del purgatorio, ¿verdad? Del limbo y todas esas cosas son una mentira, ¿verdad? No tienen ningún sustento bíblico. Y como les decía al principio, si no hay un sustento bíblico, eso no existe. Lo que sí existió era el seno de Abraham, pero como les acabo de explicar, usted tiene que ir a los pasajes bíblicos después, ese lugar ya no existe. ¿Ok? Año 33, entonces el Señor viene a la tierra, muere por nosotros en nuestro lugar, y a través de nuestra fe en Él, hoy día nosotros podemos tener salvación. Por eso hoy día comenzamos, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos ahora bajo la gracia. La salvación ya no es por obras, sino que es por fe. Pero esa fe tiene que ser una fe verdadera. ¿Dónde estamos nosotros? Acá, año 2021. Ahora, si usted se fija, aquí nosotros tenemos una flechita, ¿verdad? En un punto, no sabemos, después del 2021, no sabemos el día ni la hora, porque eso es lo que la Biblia dice. Nadie sabe el día ni la hora, y nosotros tenemos acá un momento que estamos esperando, que es conocido como el arrebatamiento, o también conocido como el rapto de la iglesia. Ese fenómeno, ¿verdad? Ese episodio es lo que vamos a hablar ahora un poquito más, y es algo que estamos todos expectantes, ¿verdad? Es la venida de nuestro Señor, ¿ok? Acá nosotros tenemos... vamos a experimentar lo que se conoce como el arrebatamiento, en donde todos los creyentes de todo el mundo, ¿verdad?, que estén vivos en ese momento, vamos a ser tomados por el Señor, vamos a ser elevados, ¿verdad?, en el aire, nuestros cuerpos carnales van a ser transformados por cuerpos gloriosos, y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, ¿ok? Para luego experimentar lo que se conoce como el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Apenas experimentamos el arrebatamiento, que somos tomados en los aires para encontrarnos con el Señor, esto es algo que solamente veremos los creyentes. Para la sociedad, para la gente que está en esta tierra, va a ser quizás una abducción de algún extraterrestre, probablemente algún arma nuclear no conocida, etcétera. Sin embargo, para nosotros va a ser un tremendo momento hermoso, ¿verdad? Porque estaremos viendo al Señor cara a cara. En ese momento, cuando nos vamos con el Señor, nos encontramos con Él, nos vamos inmediatamente a lo que se conoce como el tribunal de Cristo, que es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que es el tribunal de Cristo? A diferencia del juicio final, este tribunal sí es para los cristianos. Es un tribunal en donde van a ser, el Señor va a juzgar todas nuestras obras. Recuerde que la salvación no es por obras, la salvación es por fe, ¿ok? Pero en el tribunal de Cristo, van a ser juzgadas nuestras obras. En ese lugar, todo lo que hicimos desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, todas esas cosas quedan inscritas en un libro, y dice el Señor que nos va a recompensar. Por lo tanto, si tú le predicaste a alguien, si tú ayudaste, fuiste una persona, un buen padre, bueno, todas las obras que tienen que ver con nuestra vida cristiana van a ser recompensadas justamente en este tribunal de Cristo. Hay distintos tipos de galardones, nos revela el apóstol Pablo. Y también vemos que va a existir algo que es el mencionado en la Biblia como las bodas del Cordero, en donde la iglesia del Señor, según algunas posiciones, sería esta novia con la cual el Señor se casa, ¿verdad? Ya lo podemos explicar después en más detalles, ¿ok? Muy bien, entonces aquí tenemos esto que se conoce como el arrebatamiento. Nosotros, cuando el Señor vino a la tierra, en su primera venida, aquí lo vamos a ver, Él viene como un bebé. ¿Se acuerda usted el pesebre, verdad? Hace poquito lo celebrábamos. Bueno, Él viene como un bebé. Viene también en símbolo de un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios es un animal, el cordero es un animal sumiso, no es un animal depredador, sino que es un animal perseguido. Nace humildemente en un pesebre. Esa es la condición en donde, esas son las características de la primera venida del Señor, ¿verdad? En un pesebre, humildemente, como cordero.
¿Ya? Entonces ahí tenemos la primera venida. Tenemos luego el arrebatamiento, que es lo que estamos hablando ahora, que es un hecho que puede suceder incluso en los próximos 5 minutos. En relación al arrebatamiento hay muchas posturas. Hay gente que dice que para el arrebatamiento faltan muchos años, dicen que la iglesia va a pasar por periodos de juicios de Dios, qué sé yo. Otros dicen que no, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más acerca de eso. Acá nosotros tenemos, una vez que se produce el arrebatamiento de la iglesia, o sea que la iglesia, nosotros somos tomados de esta tierra, hay un pequeño periodo, ¿verdad? Que pueden ser días o meses, no creo que sea más que eso, no sabemos cuánto, ¿verdad? Pero hay un pequeño periodo en donde la humanidad va a estar en caos por lo que sucedió. Imagínense, gente desapareciendo por todas partes. Y acá nosotros vamos a ver que aparece un personaje que hoy día ya esta sociedad está pidiendo, que es el anticristo. El anticristo es un personaje político, es un hombre, ¿verdad?, que va a surgir para traer paz y seguridad a este planeta confundido. Si usted se da cuenta, hoy día toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad, necesita ¿qué cosa? Paz, ¿verdad?, por las tensiones políticas, y seguridad en todos los aspectos, ¿verdad? Hoy día necesitamos una vacuna, una solución. Bueno, el anticristo va a ser un hombre, según la Biblia, va a ser un hombre que va a ser escogido por las grandes potencias, dadas sus características, ¿verdad? Dado su plan, dada su inteligencia, él va a ser un hombre levantado por las grandes potencias para que sea el que gobierne todo este planeta. Probablemente la humanidad seguirá manteniendo presidentes y gentes a nivel local, pero él será el gran líder mundial que iniciará su periodo con una firma de paz y de seguridad. Cuando se firme ese acuerdo de paz y seguridad, es ahí en ese momento cuando se inicia recién el periodo de la tribulación. La tribulación no se inicia con el arrebatamiento. Muchas personas piensan que apenas sea el arrebatamiento se inicia la tribulación, pero la verdad es que no, porque para que se produzca para que se inicie la tribulación, o también es conocido este periodo como la semana 70, ¿verdad? La semana número 70 de las profecías de Daniel, es necesario que se firme este acuerdo de paz y seguridad, según nos revela Daniel, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una firma de paz, ¿verdad? Para que se inicie la tribulación. El arrebatamiento no es el inicio de la tribulación, ¿ok? Este periodo de tribulación, gran tribulación, del lamento de Jacob, también se le llaman la semana 70, que es una semana de 7 años, tiene una duración justamente de 7 años. Son 7 años en donde sobre la tierra viene el gobierno del anticristo, viene lo que se conoce como la marca de la bestia, en donde todas las personas van a tener que ser registradas. ¿Les suena conocido esto? La gente siendo registrada a nivel mundial. Dice la Biblia en Apocalipsis que ninguna persona, todos van a ser obligados a recibir esta marca. Probablemente sea un chip intracutáneo, algo que permite identificar, incluso con tecnología GPS, la ubicación de cada persona. Y dice la Biblia que nadie podría comprar, ni vender, ni trabajar, ni hacer absolutamente nada si no tienen esta marca que va a ser impuesta por este gobierno mundial. Quizás hace algún tiempo atrás, algunas décadas atrás, esto sonaba como algo de ciencia ficción, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, hoy día, en el escenario que nosotros nos estamos moviendo, podemos darnos cuenta que efectivamente esa es una solución para todo lo que está sucediendo. La pandemia, por ejemplo, es simplemente la antesala a lo que está por venir. Recuerden que esta pandemia que nosotros estamos viviendo hoy día es lo que la Biblia menciona como el principio de dolores. Principio de dolores. ¿Ok? Bien, también durante este periodo de tribulación, dice la Biblia que va a ser el periodo más oscuro, es el momento más terrible, ¿verdad?,
que la humanidad va a experimentar 7 años en donde el anticristo va a implementar su gobierno. Hay un primer periodo de 3 años y medio en donde efectivamente va a existir la paz y la seguridad. Los judíos van a encontrar la paz con sus enemigos, van a poder volver a construir su templo, según el panorama profético. Y también vemos hoy día que justamente las negociaciones están ahí, ¿verdad?, para que los judíos puedan recuperar ese lugar donde hay una mezquita musulmán y puedan ellos construir el templo para la adoración. Pero vemos que nosotros que, según la Biblia, a la mitad de este periodo, a los 3 años y medio, vemos nosotros que el anticristo hará cesar el sacrificio en el templo. Luego vamos a darle algunos pasajes para que ustedes lo puedan ver. Solamente estamos ahora viendo un panorama escatológico. Entonces vemos nosotros que acá, en estos 3 años y medio, va a ser una aparente paz, ¿verdad? Van a venir las vacunas para todas las enfermedades, porque este virus que nosotros estamos viendo hoy día, este coronavirus, este COVID-19, es solamente el inicio de muchos virus, de muchas pandemias que vendrán a la tierra. Porque justamente en el periodo de la gran tribulación, dice la Biblia que vienen los juicios de Dios. Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son los juicios de Dios? Son los que la Biblia, el Apocalipsis, menciona como sellos, los menciona también como trompetas y también los menciona como copas. Ahora, no es que caigan trompetas del cielo, sino que recuerde que el género apocalíptico es un género literario que usa mucho el simbolismo. Entonces vamos a ver en las lecturas del Apocalipsis que se derramaron los sellos, se abrieron los sellos, ¿verdad? Lo que estaba escrito para la humanidad, ¿verdad? Y se comienzan a abrir estos sellos, estas trompetas empiezan a sonar, dando anuncio a que vengan los juicios sobre la tierra, y luego finalmente estas copas de la ira de Dios sobre esta humanidad, que cuando uno ve las noticias, cuando uno ve todo lo que está sucediendo, uno dice: Señor, tú tienes mucha misericordia, Señor, tú tienes mucha paciencia, porque no nos has consumido. Pero vemos que va a llegar un momento en donde la iglesia es quitada y viene toda la ira del Señor sobre este lugar. Hay algo que nos deja, según la Biblia, hay algo que nos deja la manifestación del anticristo, y nosotros hemos llegado a la conclusión de que es la iglesia. Dice que hay algo que al presente lo detiene, nos dice en Tesalonicenses. El apóstol Pablo nos revela que hay algo que no permite que el anticristo se pueda manifestar como él quisiera, porque probablemente por el tiempo que vivimos podemos decir que el anticristo ya es un hombre que vive. Yo soy de las personas que piensan que el anticristo no se levanta todos los días y dice: oh, soy el anticristo, estoy esperando que la iglesia sea arrebatada. Probablemente este hombre no tiene idea que es el anticristo, sin embargo sí tiene en él toda esta ideología, este espíritu anticristo. Entonces acá vemos nosotros que durante este periodo de tribulación la humanidad lo va a vivir muy mal. Terremotos, catástrofes, pestes, falta de agua incluso, ¿verdad? Fenómenos naturales al por mayor, pero de manera de todos estos terremotos que se están anunciando en la televisión. Los científicos, por ejemplo, en Yellowstone, están ellos ya anunciando que en cualquier momento eso podría explotar y podría hacer desaparecer, no me recuerdo el porcentaje, pero era un porcentaje bastante alto solamente de Estados Unidos y parte de Canadá, por la explosión, por la energía acumulada en estos lugares, ¿verdad? Vemos hoy día cómo las cadenas volcánicas, ¿verdad?, lo que se conoce como el cordón de fuego, vemos hoy día cómo las placas tectónicas están comenzando a manifestarse. Acá en Chile incluso, no sé si usted ha visto las noticias de la alarma que existe en lo que se conoce como la falla de San Ramón, que es un lugar, ¿verdad?, que ha acumulado tanta energía que si se libera, que podría ser en cualquier momento, muchas comunas que son aledañas a la precordillera de nuestra ciudad en Santiago quedarían muy afectadas, por no decir desaparecerían. Entonces vemos nosotros que tenemos, todo anuncia que estos juicios que la Biblia menciona están ahí, ¿verdad? Es inminente, ¿verdad? En cualquier momento la iglesia del Señor, que estamos acá, viene la venida del Señor, el arrebatamiento, nos vamos con el Señor, y
es muy probable que en un periodo muy cortito, ¿verdad?, tal vez semanas o meses a lo más, se inicie ya esta firma del acuerdo de paz y seguridad. Hoy día ya sabemos que muchas potencias, muchos países han firmado acuerdos de paz y seguridad, pero no estaba Israel metido dentro de estos acuerdos. Recordemos que todo lo que suceda tiene que ser desde el panorama bíblico tiene que ser con la participación de Israel como potencia. Y vemos nosotros que hasta hace poco eso no existía. Sin embargo, vimos por las noticias en este año 2021 cómo Israel firmó un acuerdo de paz con sus enemigos, ¿verdad? Y esto es la antesala nada más, porque falta un acuerdo con todas las potencias mundiales y eso lo va a conseguir el anticristo. Entonces tenemos un periodo de tribulación, ¿verdad? En este periodo de tribulación ya el trato deja de ser con la iglesia. Recuerde que hoy día estamos viviendo el periodo de la gracia y es un trato de Dios con la iglesia. Antes de la cruz el trato era con Israel. Como el pueblo de Israel negó a Jesús, no le recibió, entonces ellos quedan ahí en pausa y el trato ahora es con la iglesia, con los gentiles, con los no judíos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Durante todo este periodo hemos sido tratados por Dios. Entonces decimos que con el arrebatamiento hay un pequeño paréntesis acá, y estos 7 años de tribulación, estos 7 años del periodo más terrible de la humanidad, más terrible que el holocausto, más terrible que el que usted quiera pensar, estos 7 años ahora es un trato de Dios con Israel. Lo que Dios quiere es que Israel reconozca que Jesucristo es el Señor. ¿Ok? Al final, sabemos nosotros por el Apocalipsis que el anticristo reunirá a las potencias mundiales e irán todos en contra de Israel. Se va a producir una guerra mundial en donde el escenario será justamente Israel. La Biblia lo revela. Y vemos ahí que en el último minuto, a los 7 años, ¿verdad?, de cuando ya esto se produce al final de este periodo, ¿verdad?, el anticristo, ¿verdad?, los chinos, todos van contra Israel, se produce esta guerra y vemos que en el último momento, cuando ya Israel está completamente debilitado, completamente perdido, ellos alzan sus ojos a los montes de donde viene su socorro, como dice el Salmo, y ese socorro viene de Jehová. Ellos reconocen finalmente que Jesucristo es el Señor. Comienzan a reconocer en sus fuerzas ya acabadas que finalmente era cierto todo lo que habían negado por años. Y en ese momento, al finalizar este periodo de 7 años, como la Biblia lo revela, viene la segunda venida del Señor. Se fijan que acá tenemos la primera venida en donde el Señor viene en forma de un cordero, de un bebé, en un pesebre, pero ahora tenemos una segunda venida en donde Él viene como Rey de Reyes, como el león de la tribu de Judá. Se produce esta batalla de Armagedón en donde Satanás intenta, ¿verdad?, destruir a los ejércitos del Señor. Aquí es importante decir que en esta segunda venida venimos nosotros como iglesia que fuimos arrebatados acá. Nosotros estuvimos acá 7 años ahí con el Señor celebrando, ¿verdad?, en el cielo, en el tercer cielo. Pero en esta segunda venida venimos junto al Señor, ¿verdad? Venimos con Él en las nubes, porque el Señor viene en rescate de su pueblo. El Señor viene a buscar a su pueblo que le había rechazado y que en este momento ha reflexionado. Por eso hablamos que estos 7 años es un trato del Señor con Israel. Dice la Biblia en Apocalipsis que van a haber 144.000 judíos, se le conoce como los 144.000 sellados, que no son los testigos de Jehová, definitivamente. Y dice la Biblia que estos 144.000 hombres llenos de la presencia del Señor, hombres que ya han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ellos van a ser los encargados de testificar a todo el mundo judío que en estos días están retornando a Israel, cumpliéndose también algunas profecías bíblicas. Ellos van a comenzar a testificar que Jesucristo es el Señor. Estos 144.000 sellados van a estar repartidos durante este periodo de la tribulación, predicando a los judíos el mensaje, el evangelio. Va a ser la última etapa, el último periodo de evangelización va a estar a cargo de los mismos judíos. 144.000 judíos predicando el evangelio, ¿verdad? El evangelio que quizás por años negaron, ahora lo han recibido, les ha sido revelado. Y vemos acá
que estos 144.000 sellados, el Apocalipsis nos dice que van a estar siendo dirigidos por dos testigos, que para muchos escatólogos, estudiosos de la Biblia, dicen que puede ser Moisés y Elías, por las características de los relatos. Y estos hombres, estos dos testigos que vienen desde el mismo cielo, ¿verdad?, a la tierra, van a tener también un poder dado por el Señor, y ellos van a estar ahí en Jerusalén, en la ciudad, ahí en la santa ciudad, testificando, ¿verdad? Y estos 144.000 judíos sellados por el Espíritu Santo son los encargados también de testificar, ¿verdad? Toda lengua, toda nación escuchará el mensaje hasta lo último de la tierra. Vemos acá entonces que al momento de esta terrible batalla final, ¿verdad?, de los judíos contra todas las naciones encabezadas por el anticristo, en este último momento, cuando ya sus fuerzas acaban, viene la segunda venida del Señor, ¿verdad?, en gloria y majestad. Ahí dice la Biblia que todo ojo le verá. En el arrebatamiento solamente se escuchará la trompeta, ¿verdad? Pero esto es algo espiritual, solamente para nosotros, los cristianos. Aunque hay algunas posturas que dicen que va a haber un terremoto, que se va a escuchar la trompeta, que algunos lo van a ver, pero como sea. Acá dice la Biblia que la segunda venida dice que todo ojo le verá cuando vuelva en gloria y majestad nuestro Señor. Entonces en ese momento nosotros tenemos este episodio que se conoce como el Armagedón. Se produce también, hay algunos hitos relacionados al lago de fuego, que fíjense que el lago de fuego es el sucesor del infierno. El lago de fuego, el infierno está en el centro de la tierra, el lago de fuego está fuera de la tierra, no sabemos dónde, pero es un lugar mucho más amplio, ¿verdad? Se tuvo que agrandar el espacio porque parece que ya no cabían tantos en el infierno. Entonces el lago de fuego es inaugurado en primera instancia, ¿verdad? Los primeros que llegan ahí a tirarse un piquero, como decimos en Chile, al lago de fuego, es Satanás y el falso profeta y el anticristo. Ellos tres inauguran entonces este lago de fuego. Acá nosotros vemos que la segunda venida entonces en gloria y majestad marca el final de la tribulación. Se terminan estos 7 años. Se termina este tiempo de lamento en la tierra. Y en ese momento la tierra comienza a ser restaurada y el Señor instaura su reino milenial. A diferencia del arrebatamiento, en donde el Señor viene en las nubes, en la segunda venida el Señor desciende, ¿verdad?, y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Eso lo dice la Biblia. De hecho, el monte se parte en dos. Y a partir de ese momento el Señor instaura, ¿verdad?, su reino milenial. La tierra es restaurada de todo lo malo, ¿verdad? El Señor instaura su reino, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí estudiamos nosotros bastante en relación a este tema. Y vemos también que todas las naciones, todas las personas que lograron vivir, que lograron pasar la tribulación, van a pasar también al milenio, ¿verdad? Vamos a ver que en el milenio no es que se acabe toda la maldad, porque igual aquí Satanás es atado durante 1000 años, pero vamos a ver que nosotros al final de este periodo igual Satanás engaña nuevamente a las naciones, pero ¿para qué meternos tan lejos? Pero lo que les quiero decir acá es que hay un reino de parte del Señor, un reino de 1000 años, en donde esta tierra va a ser gobernada ahora por la justicia de Dios. Ya este periodo que nosotros conocemos como milenio, ahora ya es un periodo donde Dios está con la iglesia, con Israel y también con las naciones que le reconocieron. Aquellas naciones que a lo mejor vieron al momento de su venida, de su segunda venida, vieron que Él era el Señor y se arrepintieron, también entrarán a este milenio. Pero eso es un tema ya mucho más profundo. Y acá nosotros vemos, después del milenio, después de estos 1000 años, vemos que la eternidad continúa y la Biblia nos dice que tenemos cielos nuevos y tierras nuevas. Ok, eso es más o menos lo que es el panorama escatológico, para que usted lo pueda entender, lo pueda comprender un poquito más. De eso se trata entonces este panorama, ¿verdad? Parece que se nos quedó pegada la cámara. A ver, vamos a ver. Quiero salir ahora en la cámara, pero estamos un poquito pegados. ¿Qué le parece? Esto realmente es algo que
Esto es algo que nos debe alentar. Es algo que la Biblia lo menciona. Es algo que quizá usted no lo había escuchado, o tal vez sí, pero es algo que va a suceder. ¿No piensa usted que después de la muerte ya no hay nada? ¿No piensa usted que morimos y listo? No, la Biblia dice que fuimos creados nosotros a imagen del Señor. El ser humano es eterno, con Dios o sin Dios. La diferencia es el lugar donde vamos a pasar este momento, ¿verdad? Hoy día nosotros vivimos el principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 6 dice así: oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores, como lo veíamos nosotros acá en nuestra gráfica, ¿verdad? Esto es lo que se conoce entonces como el principio de dolores. Estamos viviendo hoy día el arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento es algo que vamos a experimentar en cualquier momento. En las próximas horas ya puede venir el Señor, el próximo segundo puede venir el Señor sin ningún problema, hermanos, amigos. Es un acontecimiento en donde Jesús viene a la tierra en los aires sin poner sus pies en la tierra y nos lleva a nosotros como iglesia, ¿verdad?, hasta el lugar en donde Él habita, ¿verdad?, el tercer cielo, ¿verdad? Es decir, que los cristianos, según la profecía, dice que los que murieron en Cristo, todas las personas que murieron después de Cristo, creyendo en el Señor, dice la Biblia que resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces este hecho es conocido como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Necesitamos nosotros, para poder ser arrebatados, un cuerpo nuevo, ¿verdad? Tener un cuerpo glorificado que pueda soportar toda la presión que significa salir, ¿verdad?, de este planeta. Si usted es estudioso de las ciencias, se dará cuenta que esto es necesario. Y el Señor, ¿verdad?, en todo su conocimiento, dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Eso va a ser en un parpadear, ¿verdad? Y estaremos ahí con el Señor. Cabe destacar que el arrebatamiento no es lo mismo entonces que la segunda venida del Señor, que lo acabo de mostrar acá dentro de esta cronología, ¿verdad? Hay varias posturas. Está la postura en relación al arrebatamiento. Existe una postura pretribulacional, que es la cual yo me inclino, que es que la iglesia va a ser quitada antes del inicio de estos 7 años de tribulación, ¿ok? Hay otra postura que es la preira, o en medio de la tribulación, en donde algunos dicen que la iglesia, los cristianos, pasamos la tribulación y a la mitad de estos 3 años y medio somos quitados. Ahí se produciría el arrebatamiento. Mire, una razón muy práctica por la cual yo no me inclino mucho por esto es porque si yo creyera en que el Señor el arrebatamiento va a ser a mitad de la tribulación, recuerde que la tribulación se inicia con la firma de paz y seguridad, entonces ya no sería como lo dice la Biblia, que no sabemos el día ni la hora, porque vamos a saber que a la mitad de ese periodo de 7 años viene el Señor, primero. Y segundo, si yo me inclino a esa postura de que la iglesia es quitada, el arrebatamiento es en medio de la tribulación, significa que yo estoy asegurando que hoy día, ni mañana, ni los próximos 3 años y medio por lo menos, el Señor no podría venir, porque aún no hemos iniciado la tribulación, recuerde, con el pacto con la firma de paz y seguridad. Entonces, afirmar esa postura en cierta manera me lleva a tener algunos conflictos, ¿ok? También existe otra postura que tiene que ver con que es post-tribulacional, o sea que al final del periodo, o sea, cuando pasó toda la tribulación, estos 7 años, ahí recién viene el Señor. Pero la verdad que eso ya es una de las posturas que tiene menos peso. Como les digo, yo soy de las personas que me inclino por la postura de arrebatamiento antes de la tribulación. Lo importante de estas 3 posturas, lo importante es que el Señor viene, ¿verdad? No es algo que nos va a producir conflicto, ¿verdad? Si la iglesia pasa o no pasa. Lo importante, hermano, es que el Señor viene y debemos estar muy preparados porque esto es inminente. También hay una postura que dice que no existe el arrebatamiento. Algunos lo niegan porque dicen que es demasiado fantástico, ¿verdad? En relación a los pasajes que hablan del arrebatamiento, dicen que no se pueden interpretar literalmente, ¿verdad? Que las personas no es que van a desaparecer. Entonces comienzan a hablar, y bueno, así muchos han estado hablando. Los testigos de Jehová niegan al infierno, a lo mismo que el catolicismo, ¿verdad? Que ahora dice que el infierno es un estado mental. Pero
La Biblia es muy clara en relación a todos estos temas, ¿ok? Entonces es importante que ustedes, hermanos, podamos entender lo que significa el arrebatamiento. ¿Qué es lo que es el rapto? ¿Qué es lo que es la palabra rapto o arrebatamiento, verdad? Bueno, la palabra arrebatamiento o rapto es una palabra que se le atribuye a este suceso en donde la gente va a ser, los cristianos, los que tengamos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ser tomados y llevados a la presencia del Señor. Vamos a leer un texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, ¿verdad? Les puedo decir que la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa tomar algo bruscamente. La Biblia dice que va a ser en un parpadear, o sea, nos vamos con el Señor en un parpadear. Pero también significa tomarse a sí mismo. La palabra, el concepto de tomarse a sí mismo es porque todos los cristianos, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, estamos sellados. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios habitando en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que cuando venga el Señor va a tomarse a sí mismo y todos aquellos que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios con nosotros, seremos tomados, seremos arrebatados. El Señor nos toma, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Así que es muy importante asegurarnos de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? De haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez tú eres de las personas que tienen miedo al futuro, no sabes lo que va a pasar. Nosotros estamos confiados en el Señor. Pase lo que pase, con vacuna, sin vacuna, con virus, sin virus, con peste, sin peste. Incluso si morimos, nosotros sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros estamos confiados en el Señor porque Dios tiene un plan perfecto. La Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 nos dice así. Acá está el apóstol Pablo hablándonos de la escatología. No vamos a poner el texto bíblico, Luis. Vamos a dejarlo solamente con el mapa. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando el apóstol Pablo, os rogamos, hermano, le está hablando a los cristianos, dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Había muchos que escribían, incluso decían que el Señor ya había venido, ¿verdad? Y venían a confundir a la gente, ¿verdad? Pero el apóstol dice, miren, no se confundan, estén atentos a las señales, ¿verdad? Estén atentos porque el arrebatamiento puede ser inminente. Incluso el apóstol Pablo llegó a pensar que el arrebatamiento podría ser incluso él iba a ser parte del arrebatamiento, porque dice, cuando suene la final trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y dice, y luego los que hayamos quedado, o sea, se estaba incluyendo él, seremos arrebatados. O sea, el apóstol Pablo en cierta manera apoya con esta frase esta idea del arrebatamiento pretribulacional, ¿ok? Veamos otro pasaje que nos habla acerca del arrebatamiento. Usted puede leer el anterior completo, pero hoy día por el tiempo no lo podemos hacer. Juan capítulo 14 versículo 2 y 3 dice así: en la casa de mi padre muchas moradas hay, está hablando el Señor Jesús, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que fue el Señor al momento de ascender después de la resurrección. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. O sea, iba a preparar el lugar, pero volvería. Yo os tomaré a mí mismo, los recogeré. Tomarse a sí mismo significa entonces tomarse a través del Espíritu Santo. Perdón, mi alergia me tiene un poquito mal. Yo os tomaré a mí mismo, los recogeré, para que en donde yo estoy, Él está en el cielo, vosotros también estéis. O sea, en el cielo. Leíamos Primera Tesalonicenses. Ahora vamos a leer el capítulo 4 en el versículo 13 en adelante. Dice así: el apóstol Pablo nuevamente le escribe a los de Tesalónica. Le dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Acá la palabra dormir es los que murieron. Para los cristianos se aplica la palabra dormir, porque uno duerme en paz, ¿verdad? Entonces el cristiano duerme. Pero usted tiene que saber que cuando la persona muere,
por ejemplo, una persona que muere con Cristo, en ese mismo momento esa persona muere con Cristo y se va inmediatamente a la presencia de Dios. Esa persona que murió con Cristo no se queda dando vueltas por ahí, como dicen algunas creencias, no, para nada. Inmediatamente la persona se va a la presencia del Señor y ahí queda esperando hasta lo que acabamos de hablar. Entonces dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de cristianos que habían perdido familia, que murió creyendo en el Señor. Entonces les dice el apóstol: miren, no ignoren estas cosas para que no estén tan tristes como aquellos que no tienen esperanzas, como los del mundo, ¿verdad? Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, pero dice en Él, o sea, los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando el Señor viene en las nubes, en el arrebatamiento, lo primero que sucede, aparte de esa trompeta de Dios que da el inicio, ¿verdad?, a este episodio, dice que los muertos en Cristo van a resucitar de sus tumbas, van a ser resucitados los cuerpos, van a tener un cuerpo glorificado. ¿Ok? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, dice el apóstol, los que vivimos, ahí está el texto que yo les decía que el apóstol pensó que él iba a experimentar el arrebatamiento. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. ¿Dónde? Dice: en las nubes, para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor no pone sus pies en la tierra. Dice: y así estaremos siempre con el Señor. O sea, eternamente, ¿verdad? Con Él. Por tanto, alentados los unos con los otros de estas palabras. Ya hablábamos entonces acerca de lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? Ahora, no todas las personas, algunos por ahí había unas posturas que decían que para poder llegar al cielo era necesario morir, pero ya el apóstol Pablo tiene esta revelación de que existe un arrebatamiento. O sea, hay gente, posiblemente como esta generación, como usted y como yo, que nos va a tocar vivir este último periodo en donde no vamos a experimentar muerte, si Dios así lo permite, y vamos a ser arrebatados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, o sea, todos vamos a experimentar un cuerpo glorificado. No todos van a resucitar, porque va a haber gente que va a vivir, a lo mejor como usted y como yo, esto que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no vamos a resucitar, sino que sí dice acá que vamos a ser transformados. No todos morirán, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, muertos y vivos, que experimenten el arrebatamiento. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, a la final trompeta, hay muchas posturas que hablan acerca de que la venida del Señor podría ser en la fiesta de trompetas, ¿verdad? En septiembre, por las fiestas judías, dado que todos los hechos proféticos se desarrollaron en fiestas judías. Pero no lo sabemos, no lo podemos asegurar, pero la Biblia dice que se tocará trompeta, ¿verdad? Y recordemos que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, pero aquí dice que seremos transformados, ¿verdad? Y va a haber un grupo de personas que va a resucitar, y va a haber un grupo de personas que va a experimentar esta transformación. O sea, todos van a experimentar la transformación. Toda la palabra del Señor apunta justamente a estos hechos, ¿verdad? Que están por venir. Ahora, es importante, hermano, que nosotros podamos estar preparados. Es importante que usted y yo podamos estar a cuentas con el Señor, que podamos asegurarnos de estar inscritos en el libro de la vida. Por temas de tiempo, yo hoy día no puedo hacer un estudio profundo de esto, ni siquiera me he querido meter en ningún tema, porque
para esto nos llevó, como les decía, 2 años estudiar todas las semanas estos temas. Vamos a comenzar ya la grabación porque no lo pudimos hacer anteriormente, pero vamos a grabar este tema en profundidad. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo y lo vamos a estar grabando también para que quede el registro. Así que atentos ahí durante enero. Pero es importante, hermanos, que usted pueda tener este panorama, que pueda entender que la venida del Señor es inminente. Estamos partiendo este año 2021. Es muy probable que el Señor pueda venir este año. Es muy probable, hermanos. Hay una alta posibilidad. Lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Es algo que no vivió el mundo por muchos años. A lo mejor pandemias hubieron muchas. A lo mejor terremotos hubieron también algunos. También hubieron muchas cosas que la Biblia menciona. Pero hoy día estamos viviendo todo, ¿verdad? Todo en forma simultánea. Y a la vez también se están cumpliendo todas las profecías que apuntan directamente a la venida del Señor. Por eso es importante que usted, que está ahí en su casa, pueda hoy día asegurarse de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que no le pase como el relato que leíamos al principio en Apocalipsis, que decía que estaban todos delante del Señor, ¿verdad? Los muertos, ¿verdad? Dice que el mar devolvió sus muertos. Todos los que murieron sin Cristo estaban frente al trono de Dios, ¿verdad? Al gran trono blanco, esperando el juicio, de pie delante del Señor para el juicio. Ahí no había ninguna posibilidad, de salvarse porque ya era muy tarde. Pero hoy día, en este día domingo, siendo las 1:11 p.m, hoy es la oportunidad para que tú puedas tener a Cristo en tu vida. Y esto no es para que tú lo hagas pensando, mira, no tienes que recibir a Cristo por conveniencia. No se trata tampoco de esto. No se trata de asustarte y yo quiero tener a Cristo porque no me quiero ir al infierno o no quiero estar frente al juicio final. No, se trata de que tú hoy día, de una vez por todas, tomes la decisión en tu vida, porque es una decisión de darle el primer lugar a Dios. Exactamente, es eso. Que el Señor sea lo más importante en tu vida. Porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si tú eres de los que de repente se acuerda de Dios nada más cuando tienes problemas, cuando necesitas algo, ¿verdad? Entonces Dios no es el primero en tu lugar. No tiene el primer lugar en tu vida. Por lo tanto, debo cuestionar tu fe con Dios. Pero si Dios está por sobre todo, si tú eres una persona que lee la palabra de Dios, se instruye, la obedece, experimentas ese cambio en tu vida, manifiestas ese testimonio de tu fe a través de tus actos, te congregas, tú eres entonces un verdadero hijo de Dios. No hay otra forma de poder ser un hijo de Dios que no sea por medio de Jesucristo y su palabra. No hay otra forma. Dios no te pide obras. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo reconoces como Señor y Salvador y te mueres en los próximos 10 segundos, no alcanzaste a hacer nada, pero tú eres salvo. ¿Cómo le pasó al ladrón en la cruz? Él estaba a minutos de morir y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no tiene que ver con tus obras, tiene que ver con tu fe. Pero si Dios nos permite vivir mucho más, entonces debemos manifestar esa fe por medio de nuestras obras. Entonces es muy importante, hermanos, que ustedes ahí en sus casas puedan reforzar esto, puedan contarle a sus familiares que el Señor viene muy pronto, ¿verdad? Y que no podemos bajar la guardia. Es tiempo de volvernos al Señor. El tiempo se nos acaba. La venida del Señor es inminente. En cualquier momento el Señor viene. Y si hoy día estás mirando esto y el Señor no ha venido y todavía tienes esa oportunidad para abrir tu corazón al Señor, entonces no desaproveches esta oportunidad de entregar tu vida al Señor y reconócelo. Dice Juan 3:16 que fue tal la forma en que Dios amó a este mundo que envió a su Hijo único, ¿verdad? Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Y todas las personas que creyéramos en Él, ¿verdad? No nos vamos a perder, sino que tendremos una vida eterna con el Señor. Este regalo también es para ti. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. Somos salvos por la fe, ¿verdad? En el Señor. No por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por medio
de la fe. Entonces es importante, hermanos, que hoy día tú puedas tener esta seguridad de la salvación, que tú puedas tener a Cristo en tu vida, que tú puedas hoy día, al terminar esta reunión, puedas tener esta paz, que no importa lo que venga, no importa si la vacuna funciona o no funciona, no importa si pase lo que pase, tú tienes paz en tu corazón porque Cristo es tu Señor y Él tiene el control de tu vida. Es importante, hermano, que puedas comenzar este año. Si tú eres un cristiano antiguo en los caminos del Señor, comencemos bien este año. Comienza a ordenar tu vida espiritual. Comienza a poner al Señor como lo más importante. Dios quiere bendecir nuestras vidas, sin duda que sí, con cosas materiales, sin duda que sí. Pero Dios quiere también que tú puedas ponerle en el primer lugar de tu vida y no seas como esa iglesia del Apocalipsis capítulo 2 que habían dejado su primer amor, ¿verdad? Por tanto, entonces recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete al Señor. En cualquier momento, hermanos, tal vez en los próximos minutos, tal vez al terminar esta transmisión, en un parpadear estemos con el Señor. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. Quiero estar con el Señor. También anhelo que mi familia, la gente que amo, que aún no conoce del Señor, le conozca. Pero para eso primero debo estar yo preparado para poder compartirles a ellos este evangelio de salvación. Así que yo te invito, querido hermano, te invito a que seas parte de esta tremenda invitación que tiene Dios para nosotros. Imagínate, si el Señor viniera hoy día, si nos vamos con el Señor y viene hoy día, vamos a estar 7 años en el cielo disfrutando. Primero vamos a ser galardonados. El Señor nos va a dar obsequios, galardones, premiaciones por nuestras obras, primero que todo. Segundo, vamos a participar de las bodas del Cordero, en donde vamos a estar con el Señor en una fiesta, ¿verdad? ¿Te gusta la fiesta? Bueno, vamos a estar en una fiesta con el Señor durante 7 años. Luego de eso venimos a la tierra y estamos en un reino milenial, ¿verdad? Vamos a disfrutar todas las bondades de esta tierra como era originalmente durante 1000 años. Y luego al terminar esos 1000 años viene todo un cielo nuevo, una tierra nueva y una eternidad por delante. ¿Qué te parece? ¿Te parece poco? ¿No te gustó? ¿Verdad? Bueno, dice la Biblia que en el cielo ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, porque seremos consolados por parte del Señor. Lamentablemente, producto del pecado, producto de nuestra desobediencia, hoy día vivimos esta sociedad y este planeta así como está. Pero el plan original de Dios era muy distinto. Y hoy día, a través de este mapa escatológico que usted ve aquí atrás en mi espalda, estamos a punto de vivir uno de los hechos más importantes que toda la iglesia del Señor espera. Por eso decimos nosotros: ven pronto, Señor Jesús, queremos estar contigo. Esto que está atrás no es un chiste, esto que está atrás no es ciencia ficción, es algo que la Biblia menciona, es algo que la Biblia ha revelado y es algo que se va a cumplir, porque ya todo se ha cumplido. Hermano, la Biblia es un libro que realmente te va a asombrar. No piensas tú que es un libro para los ignorantes, que es un libro para gente que no tiene cultura. No, hermano, o amigo, estudia la Biblia, te invito a que lo estudies, a que puedas conocer. Te vas a sorprender cómo en el aspecto escatológico, en el aspecto profético, vas a ver cómo la Biblia ha trazado toda la historia de la humanidad y cómo todo esto se ha cumplido. Así que los invito, si usted quiere profundizar en estos temas, vamos a estar ahí, como les decía, desarrollándolos, pero hoy día es tiempo de tomar cartas en el asunto sobre mi vida personal como cristiano. Si tú eres un cristiano tibio, no más. Tienes que ahora acercarte al fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si tú eres una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, entonces vamos a orar por ti. Toma esta decisión de recibir a Cristo y acércate. Acércate a un cristiano. Acércate a una iglesia. Te queremos invitar hoy día. Mira, ni siquiera tienes que venir a la iglesia porque estamos imposibilitados de juntarnos. Pero te puedes conectar a través de nuestras transmisiones, a través de nuestros discipulados, nuestros estudios bíblicos. Puedes también ser instruido en la palabra del Señor para que puedas conocer un poco más de estos temas y puedas también crecer espiritualmente en la palabra del Señor. Dice la Biblia que conoceréis la verdad, que es la palabra del Señor, y esta verdad nos hará libres. Vamos a orar al Señor para terminar esta enseñanza del día de hoy. Así que yo los invito a que no tenga más miedo del Señor. No se trata de que te hagas evangélico y te pongas una falda larga, no te cortes más el pelo ni te maquilles, porque no te vamos a pedir nada de aquello, sino que simplemente acércate al Señor.
acercarse a Cristo tampoco significa que te vamos a quitar tu dinero, tampoco significa que te vamos a maltratar. Por el contrario, te vamos a recibir en el amor de Cristo y vas a poder conocer en el amor de Cristo su palabra. Ven a Cristo porque hoy es el día, el momento, la hora, el minuto y el segundo que tienes para recibir este regalo de la salvación. Si eso es lo que tú quieres, si has comprendido, si tienes interés acerca de estos temas, yo te invito a que tú puedas hacer una oración en este momento. Seas cristiano para afirmar tu fe, o sea que aún no tienes a Cristo y lo quieres recibir en tu corazón, podamos hacerlo. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en este domingo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder compartir con mis hermanos y amigos esto tan hermoso que proviene de ti, Señor. Gracias porque en momentos en donde la humanidad vive tiempos tan difíciles, tiempos tan angustiantes, en donde hay tantas preguntas, en donde hay tanta indiferencia incluso a tu palabra, Señor, hoy día nosotros nos podemos acercar a ti y podemos saber y entender, y en lo más profundo del corazón sentir que esto es cierto, que esto es verdadero. Señor, yo te pido con todo mi corazón que tú puedas inclinar tu oído, Señor, hacia cada uno de mis hermanos que está ahí en su casa, en su hogar, a nuestros amigos que nos están escuchando, ya sea en vivo o quizás luego de manera diferida. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, Padre. Aquellos que son cristianos, que se han estancado, aquellos que son cristianos que hoy día están viviendo su vida, ¿verdad? Se han olvidado de ti. Señor, por misericordia, recíbeles una vez más, Señor, y por misericordia, Señor, permíteles que ellos puedan avivar el fuego que hay en su vida. Te pido, Señor, que bendigas también a aquellos que aún no te han recibido. Señor, si ustedes, hermanos, si ustedes que están ahí en sus casas son personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, yo los invito a que puedan orar y puedan hacer esta oración conmigo de todo corazón. Puede ser ahora o después. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo ver que esta palabra proviene de ti. A lo mejor no sé mucho de la Biblia, muchas cosas de las que se hablaron hoy día no las sabía, pero hoy día quiero reconocerte como el Señor. Quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú seas mi ayudador. Quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Señor, te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento delante de ti porque no te he dado ese primer lugar, porque te he fallado, Señor, pero hoy día me arrepiento y sé que tú tienes misericordia y tienes amor para poder restaurar mi vida, para poder ayudarme en todo lo necesario para poder vivir el resto de mi vida, lo que quede de tu mano. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. Sea que muera o sea que experimente esto que hemos hablado hoy del arrebatamiento, me pueda ir contigo, Señor. En el nombre de Jesús quiero enderezar mis pasos. Quiero ser una buena persona para esta sociedad. Quiero ser un buen hijo delante de ti.